Gracias, Muriel, primero por la invitación, por la calidez con la que me recibiste allí en Guatemala cuando nos conocimos, con toda la oportunidad de exponer allí en ALAC, de nuevo por la renovación de esa confianza y esa invitación para este encuentro, a las autoridades de CODECOF, obviamente, y a FECAICA por el espacio y a todos los que nos acompañan. También agradecerles por sumarse y espero obviamente que al finalizar podamos hacer algún intercambio de ideas, opiniones, puntos de vista al respecto. Contarles un poquito cómo surgió esto. Básicamente, hace 2 años comencé a investigar en mi fase académica la vinculación entre el contrabando de cigarrillos, el comercio ilegal de cigarrillos y la financiación del terrorismo. Y eso me llevó a publicar una investigación que me permitió, esperen que, vamos a ver, que me permitió exponer los resultados de esta investigación en Naciones Unidas, en la oficina contra las drogas y el delito que está allí en Viena. Fue una experiencia, la verdad, que muy linda. Obviamente, poder compartir con los expertos internacionales que diseñan los instrumentos de política pública para el resto de los países, poder compartir los hallazgos y de alguna manera enriquecer los puntos de vista fue muy auspicioso. Pero la realidad es que esto lo publiqué en noviembre del año pasado y desde noviembre del año pasado a hoy varias cosas se han modificado en el orden mundial, internacional sobre todo. Y bueno, hoy traigo un poco esas novedades también incluidas aquí en esta presentación. La idea de la presentación es dividirla en tres partes. La primera parte va a ser una parte teórica. Creo que es necesario para que todos estemos de alguna manera en la misma página, para nivelar y dar un marco y enfoque de la temática. No todos tenemos por qué conocer de todos los temas y creo que está bueno tener esa base inicial para que después se entienda cuando ahondemos ya en la segunda parte, que va a ser una parte más de ejemplo y más de casuística, poder tener noción de aquellos conceptos iniciales necesarios teóricos para este marco. Y la última parte es una parte donde voy a tratar de ofrecer, en primer lugar, nuevos desafíos a los que nos enfrentamos, experiencias exitosas que han tenido lugar, de las que he podido tomar parte y he podido experimentar, y obviamente al finalizar una serie de propuestas. Eh, Van a ver que la presentación se va a ceñir principalmente sobre el comercio ilegal de cigarrillos, que es en lo que me he especializado. Y si bien muchas de las formas de comercio ilegal que existen, ya sea bebidas, farma, neumáticos, alimentos, indumentaria, tienen un trasfondo similar, yo los datos que les voy a ofrecer puntuales son de comercio ilegal de cigarrillos, que de nuevo es en aquello en lo que me he especializado en el último tiempo. En primer lugar, tenemos que definir obviamente qué es crimen organizado, qué es terrorismo. Utilizamos las definiciones de Naciones Unidas, de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Crimen organizado sale de la Convención de Palermo, la definición, tres o más personas que tienen que existir durante un determinado de tiempo, que actúan con un objeto en común, eh, y ya el terrorismo son actos criminales cometidos contra la población civil con la intención de causar muerte, lesiones corporales graves, toma de rehenes. Estamos hablando de un nivel de envergadura distinto en cuanto al accionar y en cuanto al objetivo que tienen, ¿no? Que es básicamente intimidar a una población, obligar a un gobierno o una organización a hacer o dejar de hacer algo. Y hay algo que nos da un contexto especial y que nos permite bajar un poco a tierra esto, y es tener en claro que lo que buscan las organizaciones terroristas con sus negocios ilícitos tiene un doble propósito, ¿no? Por un lado, obviamente, generar fondos para poder desplegar todo su accionar, y por otro lado, lo que busca la organización terrorista, la entidad terrorista, es destruir el pasado de la comunidad sobre la cual están ellos operando y actuando, porque obviamente ese pasado no es coherente con lo que ellos quieren instalar, con la idea que ellos quieren instalar. Entonces,
el comercio ilícito acá es donde cobra un rol determinante para esa destrucción del pasado. ¿Y por qué cobra un rol relevante para la destrucción del pasado? Y voy puntualmente al caso de los cigarrillos, ¿no? Y el tabaco. La siembra de tabaco en Argentina es una práctica milenaria, está desde siempre. Argentina es el séptimo, octavo productor de tabaco del mundo. El tabaco se cultiva en 7 provincias principalmente, son provincias fronterizas, tanto con Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil. El cultivo se lleva adelante por familias, son pequeñas parcelas donde se cultiva, y cuando las acciones de las entidades terroristas y el crimen organizado empiezan a contrabandear cigarrillos, hacen que esa producción de tabaco argentino para ser comercializado en Argentina se vea disminuida. Y esa disminución de tabaco hace que esa familia que explote esa parcela y que cultive esa parcela desde hace siglos deje de hacer esa práctica porque ya no le es redituable y tenga que probablemente abandonar ese sector e irse a otro lugar y desplazarse. Todo ese desplazamiento de comunidad, todo ese debilitamiento de ese entramado social que existía, es justamente el que busca la organización terrorista, la entidad terrorista, para destruir la historia y destruir esa comunidad y destruir esa forma de vida. Eso lo tenemos que tener bien presente en cada acción que despliegan estos grupos y no perder de vista eso. Esos no solo quieren el negocio, sino además quieren suplantar una historia para instalar y después hacerse cargo de un gobierno e instalar ellos su gobierno. Y esto se observó por primera vez allá en los años 90 en Perú con Sendero Luminoso, donde se acuñó este término de narcoterrorismo, ¿no? Que Sendero Luminoso pretendió de alguna manera reemplazar el gobierno democrático que existía en el Perú a sangre y fuego. Y la publicación que están viendo en la pantalla es una publicación sumamente interesante que llevó adelante justamente la unidad de Naciones Unidas de la justicia y el crimen organizado. Es un manual muy importante para el diseño de políticas públicas, para los tomadores de decisión, donde además de dar la primera vez la definición de nexus, que es esto, la convergencia, ¿no? Entre una entidad criminal y un grupo terrorista para cumplir algún requisito específico, lo que le permite este manual al tomador de decisión, de alguna manera, es comprender en primer lugar el fenómeno al que se está enfrentando o que está experimentando en su región. Después, le da elementos para poder identificar cuáles de esas manifestaciones criminales que está viviendo en su territorio pueden o no ser acciones de una entidad terrorista o de un grupo criminal que está justamente en convergencia con esta entidad terrorista. Y este nexus, esta convergencia, que es muy importante lo que se introduce en este manual y esa definición, tiene dos tipos. Uno es una alianza que es a corto plazo para un objetivo muy determinado y específico. Puede ser, por ejemplo, la comisión de un atentado terrorista. Argentina ha sido víctima de 2 atentados terroristas donde hubo una conjunción de eh, una entidad terrorista, Hezbollah, con organizaciones criminales locales, que se hicieron una alianza a corto plazo para llevar adelante ese plan. Y lo otro es esta apropiación de tácticas a través de un aprendizaje conjunto, donde lo que se hace se forma una entidad híbrida. El crimen organizado aprende del terrorismo, el terrorismo del crimen organizado, convergen y se unen ya para algo a largo plazo, ¿no? Y esto las Naciones Unidas viene tratándolo y viene emitiendo distintas advertencias a los gobiernos del mundo para que vayan tomando sus acciones desde el año 2001, cuando fueron los atentados a la torre, las Torres Gemelas. Allí es donde por primera vez Naciones Unidas de manera conjunta establece justamente la preocupación, ¿no? De la conexión entre el terrorismo y el crimen organizado transnacional. Allí también sucedió esta convergencia y donde exige, a través de esta primera resolución, la 1373, a los estados criminalizar las actividades y el financiamiento relacionado con el terrorismo. La resolución 2195, les elegí 3, que creo que son muy simbólicas, marca un antes y un después para la tradición de Naciones Unidas, porque por primera vez el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas introdujo al comercio de bienes intangibles con la fuerza destructiva del terrorismo.
por primera vez Naciones Unidas en el año 2014 sostuvo que el comercio de bienes, el comercio ilegal de bienes, es una fuente de financiación del terrorismo. La primera vez que lo hicieron. Y en el año 2019, además de las preocupaciones y demás, y que siguen manifestando en esa misma línea, lo que destaca es la necesidad de coordinar esfuerzos a nivel regional e internacional para luchar justamente contra el crimen organizado transnacional y las entidades terroristas, además de señalar justamente fuentes de financiación específicas del terrorismo que en su momento las identificaron, entre ellas el tráfico de armas, de personas, de drogas, artefactos y bienes culturales. Hubo un montón de comercios ilícitos, como el caso de bebidas, como el caso de farma, como el caso de cigarrillos, que Naciones Unidas no incluyó. Y cuando uno un poco entiende el accionar de las organizaciones internacionales, tiene que advertir que en buena medida no lo hacen para no verse comprometidos directamente con las industrias y tratar de guardar cierta distancia al respecto. Hoy, 6 años después de esa resolución, podemos entender que tendrían que haberse animado a especificar con más detalle cuáles eran aquellos bienes que estaban alimentando a las organizaciones terroristas. Y después esta misma unidad de Naciones Unidas llevó adelante un estudio tomando en cuenta ese Policy Toolkit que nos da las herramientas para identificar cuáles prácticas criminales son vinculadas a la convergencia entre crimen organizado y terrorismo. Hicieron un estudio de Latinoamérica y del Caribe, donde pudieron identificar, obviamente, ciertas organizaciones criminales y entidades terroristas que tenían justamente dentro de sus prácticas de financiación al contrabando de bienes y servicios para poder llevar adelante su plan, que no es otro que, como les dije en un principio, estos dos objetivos: obtener fondos y destruir una historia para ellos lograr cooptar un gobierno y hacerse dueños de un territorio. Y también lo que obviamente concluye este informe de manera muy categórica es que esas organizaciones terroristas y esas redes criminales que existen pueden desestabilizar exitosamente a un Estado, un gobierno, y generar obviamente disrupciones a través de la frontera. Lo vivimos hace muy poquito en Ecuador con los choneros, con los lobos. Fue muy frontal su acción y muy directa en ese sentido. Lo hemos vivido, como les dije antes, en su momento en el Perú con Sendero Luminoso, y hoy tenemos en nuestro medio algunas de esas organizaciones que pueden ver allí, como puede ser el Primer Comando Capital en Brasil, el Comando Vermelo, el Tren de Aragua, que nació en Venezuela y se expandió en todo el corredor andino y también en Centroamérica y en Norteamérica, el Cartel Jalisco Nueva Generación, el Cartel de Sinaloa, entre muchos otros, que, lo que les decía, han mutado su estatus de organizaciones criminales a hoy entidades terroristas de acuerdo al gobierno norteamericano y algunos gobiernos latinoamericanos que también así lo han determinado en sus países, ¿no? Pero para entender un poco de qué estamos hablando, de este impacto, ¿no? Del negocio que esta gente y estos criminales llevan adelante, es bueno recurrir a otros organismos que nos dan ciertos datos, como el Banco Mundial o como el BID, ¿no? El Banco Mundial nos está indicando que por el accionar de la delincuencia, estos grupos organizados, estas entidades terroristas, nuestra región es la región que menos va a crecer en el mundo en los próximos 2 años. Y el BID, que lleva adelante cálculos muy interesantes sobre costo directo e indirecto del crimen, de la violencia, ha establecido que este accionar del el crimen organizado y las entidades terroristas en nuestra región representa prácticamente un 3,5 del PBI total de la región, que si vamos a un número así frío, uno a veces tiende a no poder comprender de qué se trata, ¿no? Pero si lo trasladamos, y esto decimos que es el 78% del presupuesto público para la educación, nos vamos a dar cuenta de la magnitud que tiene para los estados y para los privados, que cargamos con casi la mitad del costo directo de la violencia, eh, lo que nos sale a todos tener estas organizaciones operando en nuestro territorio y obviamente tratando de cada día quedarse con más porción
de los mercados legales y además tratando de capturar y apropiarse de los gobiernos de cada uno de nuestros países, ¿no? Pero cuando traducimos de nuevo el impacto directo a lo operativo, que es el 78% del presupuesto de educación pública, el doble del presupuesto público para asistencia social o 12 veces el gasto público y privado para investigación y desarrollo, creo que podemos tener una adecuada dimensión de a lo que nos enfrentamos, ¿no? Y obviamente todo esto no ha escapado a las comunidades organizadas de nuestros países y a las entidades que los agrupan, como puede ser la Comunidad Andina, la OEA o el Mercosur, donde todos han reaccionado, como ocurre con todas las entidades internacionales, lleva tiempo esa reacción, no es inmediata, hay que poner de acuerdo a todos los integrantes de esa comunidad internacional para emitir las declaraciones, para emitir las preocupaciones, las directivas, las propuestas, pero todos han concluido de alguna manera que estamos siendo gravemente afectados por estas organizaciones criminales, que estamos ante una amenaza para la seguridad regional e internacional y que estamos en riesgo, ¿no? Que hay un serio riesgo de una desestabilización real por parte de estas organizaciones criminales y los nexos terroristas, con lo cual tenemos una reacción a nivel multilateral. En algunos países empieza a haber una reacción a nivel local, pero tenemos que ser conscientes que nos enfrentamos a un problema mucho más profundo y ahora voy a ahondar sobre ese problema mucho más profundo, ¿no? Pero cuando yo les decía que me iba a ceñir al cigarrillo y que era mi especialidad y por qué hoy el cigarrillo ha cobrado tanta relevancia, el contrabando, el comercio ilegal de cigarrillo en nuestra región, básicamente algunos datos claves y es que obviamente es la sustancia legal más contrabandeada del mundo, que deja un alto margen de ganancia, es bastante fácil de producir, bastante económico de producir, bastante económico su movimiento, y además que tiene muy baja tasa de detección y tiene prácticamente nula sanción. Y obviamente lo que busca todo criminal es no tener riesgos o reducir al máximo posible los riesgos y maximizar sus ganancias. Y eso es lo que les proporciona el comercio ilegal de cigarrillos. De nuevo, altas ganancias, altos márgenes de ganancia, bajísimo riesgo. Que son una fuente de financiación, lo sostienen de nuevo todas aquellas entidades internacionales, algunas que se dedican a la investigación, otras que se dedican al desarrollo de políticas públicas, como puede ser Interpol, Naciones Unidas, Homeland Security, Departamento de Estado en Estados Unidos, la Unión Europea. Y de nuevo, vamos a los números, ¿no? Este impacto, yo les decía, la sustancia legal más contrabandeada del mundo, alto margen de ganancia, bajo riesgo, bajo costo de producción. Lo que vemos es, puntualmente en nuestra región, que el comercio ilegal de cigarrillos a los malos, a las organizaciones criminales, a las entidades terroristas, les puede dejar una ganancia de hasta 18 billones de dólares al año. ¿Por qué? Porque se comercian 79 comercian y consumen 79 billones de cigarrillos de origen ilegal, es decir, que 3,5 de cada 10 cigarrillos que se consumen en nuestra región, en Latinoamérica y el Caribe, son de origen ilegal. Esto es 300% más que en el resto del mundo. Y obviamente esto además le genera a los estados una pérdida, ¿no? Una pérdida en recaudación. Los cigarrillos son uno de los bienes que tienen una tasa impositiva más alta. En Argentina el 80% del valor final del producto son impuestos. Y obviamente que cuando el comercio es ilegal, el Estado deja de percibir esa recaudación y hoy es prácticamente inadmisible que los estados se estén perdiendo en esta época de vacas flacas, donde siempre en el sector público la manta es corta y no alcanzan los recursos, y siempre vemos a los gobiernos tratando de imponer nuevas cargas impositivas, nuevas tasas, aumentar las existentes, que no le estén prestando atención hoy con la debida urgencia que se requiere a la pérdida en recaudación que se está generando por el comercio ilegal de cigarrillos. De nuevo, en nuestra región triplicamos el comercio ilegal del resto del mundo. Y cuando yo les decía bajo costo de producción, alto margen y alto rendimiento y ganancias, para darles un promedio, el costo de producción de un atado de cigarrillos, de 20 cigarrillos, sale en promedio a nivel mundial 20 centavos de dólar. Si yo compro un contenedor que tiene 10 millones de cigarrillos, 10 millones de palillos de cigarrillos, de sticks de cigarrillos, me sale un costo aproximado de $120.000. Y si yo esos 10 millones de cigarrillos los pongo en la calle a la venta y los logro vender,
me hago una ganancia que puede oscilar entre el millón y los 2,5 millones aproximadamente de dólares en ganancias. Lo cual estamos viendo y notando obviamente y percibiendo que estamos frente a un fenomenal negocio para los grupos criminales, justamente por el alto margen de ganancias que les genera. Eso desde ya. Y esto lo que nos coloca es a nuestra región con unos números de comercio ilícito que asustan, ¿no? Cuando vamos a Centroamérica, al Caribe, podemos ver números como los de Panamá, que están en el 96% de comercio ilícito, vemos números como los de Ecuador, en Sudamérica un 84% de su mercado de comercio ilícito, vemos números que nos pueden llamar muchísimo la atención como los de Chile, que está en un 51% hoy de su mercado de comercio ilícito. Y lo que sí tenemos que ser conscientes es que principalmente en América del Sur, el origen principal del comercio ilícito es Paraguay. Paraguay es el tercer productor de cigarrillos de origen ilícito del mundo. El 70% de los cigarrillos de origen ilícito que se consumen, se venden en Latinoamérica, son de origen paraguayo. El 30% restante tiene un origen mixto entre China, Camboya, eh, los Emiratos Árabes, la India. Ese es el origen principal. Hay una porción muy pequeña cuyo origen es el Uruguay, pero estamos hablando principalmente de este origen. Podemos ver que los países, en su gran medida, vienen subiendo, salvo algunas excepciones, en sus volúmenes de mercado ilícito de cigarrillos. Yo me quiero detener un momentito en dos ejemplos. Uno de los ejemplos es el Brasil, que tuvo una merma en su volumen de mercado ilícito, y esto fue debido a que Brasil durante 6 años dejó de aumentar impuestos vinculados a el tabaco y los cigarrillos. El año pasado, a fines del año pasado, Brasil decidió nuevamente aumentar los impuestos vinculados a los cigarrillos y al tabaco, y ya los primeros informes y reportes nos están dando cuenta de que esa curva que venía en declive en el Brasil está nuevamente repuntando y está nuevamente escalando. Otro país que quiero ejemplificar justamente por la trascendencia de la presencia del crimen organizado y las entidades terroristas es Chile. Chile venía en un promedio de un 18-22% de comercio ilícito a lo largo de los últimos 5 o 6 años, y repentinamente en un año Chile saltó de un 22% a un 53% de comercio ilícito. Esto se debe pura y exclusivamente a dos factores. El primero es la presencia del Tren de Aragua en Chile, una presencia masiva del Tren de Aragua en Chile, y obviamente un gobierno que no ha sabido, no ha querido desplegar las acciones necesarias para mitigar la presencia y el accionar de estos grupos terroristas. Argentina ha declarado el Tren de Aragua organización terrorista, por eso yo lo menciono así, lo mismo que Estados Unidos. La presencia de estos gobiernos la vemos desgraciadamente de este tipo de gobiernos que consideran principalmente que el delincuente es una víctima de la sociedad. Lo vemos en varios países de la región. Hemos escuchado al presidente colombiano decir que a los integrantes del Tren del Agua de la FARC había que abrazarlos porque les faltaba cariño. Y de nuevo, quiero ejemplificar con esto la trascendencia de esas declaraciones, ¿no? Y el impacto que tiene sobre la economía de nuestros países, sobre la vida de nuestros países, sobre la paz y obviamente sobre el desarrollo sostenible que tenemos que tener. Tenemos que ser conscientes de que estamos enfrentándonos a organizaciones que quieren sustituir nuestra forma de gobierno y que quieren sustituir nuestra historia y desplazarla. Entonces quiero hacer fuerte hincapié en esto. Y obviamente lo que les quiero mostrar es cuáles son aquellas rutas de comercio ilícito, cuál es la procedencia, ¿no? Del origen del comercio ilícito de cigarrillos, y por esto esta convergencia entre organizaciones criminales y entidades terroristas, por este despliegue mundial que tiene este tránsito, y prestar especial atención. Muchas veces hacemos responsables a nuestros servicios aduaneros por no controlar adecuadamente qué es lo que ingresa a nuestros países, pero tenemos que señalar principalmente a los países de origen, esas aduanas que permiten que el producto ilegal salga de sus países sin respetar
las condiciones de importación que tienen que llevarse adelante. Entonces, también tenemos que ser conscientes que tenemos que llamar a nuestras organizaciones multilaterales a hacer un reclamo efectivo a aquellos países de origen del producto ilegal y no quedarnos solo criticando y reprochando el accionar de nuestras propias agencias aduaneras o fuerzas de seguridad, ¿no? Y creo que esto de poder dimensionar, yo les decía hace un ratito, cómo podemos dimensionar adecuadamente eh, el problema al que nos enfrentamos, el desafío enorme que tenemos desde el sector público, desde el sector privado, eh, y la magnitud del enemigo que nos enfrentamos. ¿Y por qué? En el caso de, como les dije, el cigarrillo, triplicamos el comercio ilegal de cigarrillo del mundo. ¿Y por qué tenemos la presencia de estas organizaciones criminales cada vez más fuertes y cada vez más presentes en nuestra región? Básicamente porque se unen las tres condiciones básicas y claves para que opere y surja el crimen organizado: la corrupción, las oportunidades de ganancia y la baja aplicación de la ley y la impunidad. Y ahora los voy a llevar directamente ya a los ejemplos concretos, duros y puros, y a sufrir un poco porque los datos, obviamente, que son bastante desalentadores a los que nos enfrentamos en la región, ¿no? Y acá lo que podemos ver es los indicadores de corrupción y cómo todos los países de nuestra región están sumamente comprometidos. Se mide en este indicador 180 países y vean cómo prácticamente la totalidad de los países de la región estamos por debajo de la mitad, ¿no? De tabla. Estamos muy mal y cayendo, salvo algunas excepciones. Guatemala es una de ellas que ha mejorado su última calificación. Costa Rica ha también presentado una mejora en su calificación. Pero bueno, esto no deja, obviamente, de mostrarnos que tenemos en nuestra región gobiernos y que tenemos entidades e instituciones permeables al crimen organizado. ¿Por qué? Porque son corrompibles, altamente corrompibles. La otra pata que les había contado, que es necesaria para que el crimen organizado florezca, permanezca, crezca y obviamente se sienta cada vez más cómodo, es la oportunidad de ganancia. Y el indicador justamente de desigualdad nos muestra nuevamente que entre los primeros 20 lugares del mundo se encuentran buena parte de nuestros países, como aquellos países con mayor desigualdad. Y obviamente la mayor desigualdad lo que genera, por supuesto, son necesidades insatisfechas, necesidades de la población de acceder a bienes y servicios que al precio legal no pueden acceder porque carecen de poder de compra, y obviamente aparece alguien ofreciéndoles la sustitución de ese bien y de ese servicio de manera ilegal. Obviamente eso deja muchísima plata y muchísima ganancia, como ya lo vimos en el caso del cigarrillo, lo podemos replicar a otros bienes y servicios. Lo que les decía, la capacidad de compra, ¿no? Este indicador nos muestra cuáles son los gaps y la desigualdad en la capacidad de compra entre los que más y menos tienen. Y nuevamente, desgraciadamente, vemos a buena parte de nuestros países liderando esta tabla del deshonor de desigualdad, que obviamente nos presenta a nosotros desde el sector privado un desafío, y nos presentaba cuando yo estuve en el sector público también un desafío de cómo podíamos sustituir eh, estas necesidades, estas carencias por productos legales y no permitir el ingreso de estos productos ilegales a los cuales la población se vuelca ante la incapacidad de compra. Y después vamos al tercer factor que es determinante, que es obviamente lo que les comentaba antes. Ellos quieren ganancias importantes a bajo riesgo. Y el indicador de impunidad, de nuevo, nos coloca en una pésima colocación a todos los países de la región. Eh, 180 países se miden, miren en las posiciones en las que nos encontramos. Yo voy a hacerme cargo de la Argentina, que es obviamente el país en el que me desempeñé y me desempeño y vivo. Argentina de Latinoamérica y del Caribe es el cuarto país mejor ubicado. Y si yo les cuento que en Argentina de cada 100 delitos que se cometen y se denuncian, solo 1,4 de esos 100 delitos recibe una pena de prisión efectiva, imaginemos lo que le queda al resto de los países. Y entonces imaginemos la oportunidad que encuentra el crimen organizado del terrorismo para llevar adelante los negocios ilegales.
no tienen riesgo prácticamente. El riesgo es el 1%. Ese es el riesgo al que se enfrentan en la Argentina, que de nuevo es el cuarto país mejor ubicado. Con lo cual, imaginemos el terreno fértil que encuentran gobiernos altamente corruptos, sensibles a recibir incentivos externos para dejar de hacer lo que les corresponde. Vemos una desigualdad galopante, vemos una capacidad de compra sumamente deteriorada y vemos que no hay consecuencias prácticamente a los delitos que se cometen. Y obviamente todo esto que genera violencia, por supuesto que genera violencia. Tenemos 6 veces la tasa de homicidio que tiene Europa, 3 veces eh, más alta la tasa que el promedio mundial. 8 de los 10 países con mayores tasas de homicidio del mundo están en nuestra región. Más de 130 ciudades grandes nos referimos a ciudades con más de 250.000 habitantes, tienen tasas de homicidio superiores a 25 cada 100.000 habitantes. El promedio mundial es del 5,6. O sea, imaginemos la catástrofe de seguridad en la que nos encontramos inmersos y acuérdense aquello que les mencionaba al comienzo de la presentación de los costos directos e indirectos del delito, ¿no? Y obviamente que esta violencia, esta baja de aplicación de la ley, esta impunidad repercute en las tendencias criminales. Vamos a ver que de la totalidad de los países de la región, eh, 20 de estos países incrementan año a año, desde el año 2021, de forma sostenida y continuada sus tendencias criminales, sus indicadores criminales. Van incrementando la violencia, van incrementando las oportunidades delictivas. Y también cuando hacemos una comparación mundial de cuáles son los mercados criminales más apetitosos para el delito, vamos a encontrar que entre los primeros 20 lugares encontramos a 6 países de nuestra región. 20 lugares del mundo, 6 países de nuestra región están dentro de ese top 20 de mercados criminales más tentadores. Y ya yendo directamente a la casuística, ¿no? Del cigarrillo y el comercio ilegal de cigarrillo, podemos ver cómo estas entidades, en su momento organizaciones criminales que mutaron a entidades terroristas en virtud de esta convergencia, son las que llevan adelante el comercio ilegal de cigarrillos en nuestra región. Cartel Jalisco Nueva Generación se dieron cuenta que el comercio ilegal de cigarrillos era fabuloso y decidieron fundar el Cartel del Tabaco. Hoy comercian 30 marcas de cigarrillos en México. Lo mismo hizo el Clan del Golfo en México. Y el Cartel de Sinaloa, y los invito a ver el mapa que pueden ver allí en la pantalla, las redes de distribución y de logística que tienen estas organizaciones y la penetración que tienen en el continente, que obviamente lo hicieron con droga, lo hacen con cigarrillos, lo van a hacer con aquello que les deje plata y que les permita maximizar esa ganancia y tener menor costo. Y lo vemos también, obviamente, con entidades criminales que operan en Centroamérica, que operan en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica, que se forman alianzas y convergencias entre grupos que antes se dedicaban al comercio de drogas, que hoy se dedican a las redes de contrabando de cigarrillos, de nuevo cigarrillos cuyo origen principal en esta región es China, es Camboya, es Corea del Sur, son los principales orígenes de cigarrillos en esta región, pero también existe la presencia de cigarrillos paraguayos en la zona de Aruba, de Belice, que se contrabandean luego a partir de, obviamente, las zonas francas, Puerto Colón principalmente, y otros puertos que impactan fuertemente en la región. Y también podemos ver el Tren de Aragua, que se ha expandido rápidamente. Tren de Aragua, igual que el Primer Comando Capital, Comando Bermelo, nacen y se forman en una cárcel. La cárcel les da esa contención y desde la cárcel dirigen las operaciones y se ha expandido rápidamente en toda la región. Ha conquistado, como les dije, el corredor andino, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile. Hoy está conquistado por el Tren de Aragua, en convergencia con otras entidades, como puede ser la FARC, como pueden ser los choneros, los monos, los lobos y distintas entidades que tienen presencia local en cada uno de los países, pero ellos se encargan del comercio ilegal de cigarrillos. Y llegamos también al caso de Paraguay, que como les mencioné, es la fuente principal de fabricación de cigarrillos ilegales de nuestro continente. El expresidente Horacio Cartés, dueño de las principales tabacaleras de Paraguay,
fue sancionado por el gobierno norteamericano por ser considerado manifiestamente corrupto y tener vinculaciones con Hezbollah. Podemos ver que, de nuevo, lo que les decía, no siempre reprochemos a los titulares de nuestras aduanas y fuerzas de seguridad. El titular el jefe de las operaciones anticontrabando de la Dirección Nacional del Paraguay ha admitido que no le interesaba combatir el contrabando saliente de cigarrillos. De nuevo, el 70% de los cigarrillos de origen ilegal que se consumen en el continente, el 70% de esos 79 billones de cigarrillos son de origen paraguayo. En Brasil, esto está dominado por el PCC, está dominado por el Comando Vermelho. Para que se den una idea del impacto que tiene, el estado de Río de Janeiro tiene 92 ciudades, en 45 de esas 92 ciudades está prohibido. Los comerciantes no pueden vender cigarrillos de origen legal, solo pueden vender aquellos cigarrillos que el PCC les proporciona, bajo riesgo de muerte, obviamente. Y en Brasil encontraron, como ocurre en otras regiones, pasó en Chile, pasó en Argentina, que el negocio del cigarrillo ilegal es tan fructífero que mejor falsificar el cigarrillo ilegal. Y estaban falsificando cigarrillo de origen paraguayo en el Brasil. Brasil tiene un componente adicional de riesgo en esta convergencia entre crimen organizado y terrorismo, porque Brasil hoy es sede de alguna manera del Instituto Cultural de Islam Oriente, que lo preside una persona que para los argentinos es diabólica, que es Mohsen Rabani. Mohsen Rabani es uno de los cerebros del atentado contra la AMIA que sufrió la Argentina en el año 92. Y Brasil hoy está en una posición de albergar, de alguna manera, a componentes y células de Hezbollah. Lo mismo aparece que está ocurriendo en Bolivia. Bolivia firmó un acuerdo secreto con Irán para entrenamiento, despliegue y militarización en materia de defensa. Y además en Bolivia está haciéndose el desembarco también del PCC, con lo cual podemos ver que la región está bastante compleja. Nosotros lo sufrimos en carne propia, como les dije. En la Argentina sufrimos 2 atentados terroristas, la voladura de la Embajada de Israel y el atentado a la AMIA por parte de Hezbollah. Y dentro de la Argentina, además de haber declarado organización terrorista Hezbollah, también lo hicimos con el Tren de Aragua. Y tenemos en curso una serie de investigaciones criminales, entre ellas el homicidio del fiscal que estaba investigando justamente el atentado terrorista de la AMIA por parte de un clan que tiene sede en la Triple Frontera, más precisamente el Paraguay, que se dedicaban a lavar activos con la venta de cigarrillos hacia Brasil y la venta de cigarrillos electrónicos a Brasil para justamente financiar sus actividades delictivas. Este es el cambio trascendental que hubo a nivel mundial, impacto con la llegada de Trump al gobierno norteamericano, donde aquellas organizaciones y carteles de droga que antes considerábamos organizaciones criminales pasaron a ser consideradas ya directamente organizaciones terroristas. Y esto día a día lo va actualizando el secretario de Estado norteamericano y va incluyendo nuevas organizaciones terroristas. Pero acá hay algo que tenemos que dimensionar y que no es únicamente, obviamente, lo que vimos, ¿no? De afectación, sino que lo que tenemos que ver es que hoy están aumentando los costos de nuestras empresas, están aumentando los costos de logística, están aumentando los costos de seguridad para poder trasladar los productos, están aumentando los costos para poder posicionarnos en el mercado. Y lo que nos encontramos es que se nos están achicando nuestros mercados para los productos lícitos, porque están siendo sustituidos por productos ilícitos. Lo que estamos viendo además, como obvia consecuencia, es una baja en la recaudación impositiva por parte de los gobiernos. Los gobiernos, al tener una baja recaudación impositiva, hacen aún menos de lo poco que ya hacen. Y obviamente las fuerzas de seguridad, que son las encargadas de prevenir y reprimir el delito, se ven cada vez con menos herramientas para poder hacerlo. Y esto lo que hace es terminar debilitando el entramado institucional y el entramado gubernamental y democrático que conocemos, y vemos cómo de a poco las organizaciones y estas entidades terroristas y criminales van capturando de a poco distintas porciones del Estado y van sustituyendo las autoridades democráticas
por representantes de sus organizaciones. Lo vemos en las elecciones de muchos países donde se presentan a elecciones miembros o integrantes de organizaciones criminales. Lo vimos en el pasado. Un ejemplo sumamente resonante es el de Pablo Escobar Gaviria, que se presentó como candidato a diputado nacional por Colombia, y se presentan cada vez más, y eso es un hecho muy simbólico y como es el paradigma de aquello, pero lo vemos en elecciones municipales, lo vemos en consejos escolares, lo estamos viendo a menor escala y creyendo y donde cada vez va permeando mucho más esto. Y yendo al caso de los cigarrillos, además de lo que vimos, el comercio ilegal de cigarrillos, en primer lugar, nos expone, tanto en cigarrillos como otros productos que afectan la salud, nos expone aún a productos mucho más dañinos de lo que por sí son, porque no tienen control sanitario de ningún tipo, no tienen control de calidad de ningún tipo. El ser más baratos, obviamente que permiten ser más accesibles justamente a una población, como en el caso de los cigarrillos, a la que no apuntamos, que es a los menores de edad, que es a los menores de 18 años. Por eso también los precios altos de los cigarrillos con impuestos, al ser económicos, los menores de edad tienen accesibilidad a estos productos. Como ya dijimos, se deteriora la capacidad de recaudación por parte de los estados, se disminuye la cantidad de servicios que se le otorga a la población por parte del Estado, y de nuevo, esto es un círculo vicioso, ¿no? Eh, Desigualdad, poca capacidad económica, el Estado cada vez prestando menos servicios y la entidad criminal cada vez con más fuerza para ir reemplazando ese retraimiento del Estado, esa falta de prestación del Estado. Esto afecta a nuestras inversiones de los privados, afecta a la capacidad de comerciar, afecta a la capacidad de, obviamente, innovar, afecta a la capacidad de querer llevar adelante ampliaciones de nuestros negocios, porque además, obviamente, nos vemos con un mercado disminuido y, obviamente, todo esto genera cada vez más corrupción, cada vez más impunidad. En nuestro caso, las empresas fabricantes de cigarrillos seguimos innovando a nivel mundial, seguimos evolucionando y vamos con alternativas distintas al cigarrillo de combustión, donde hoy el objetivo, en el caso de Philip Morris, que es la empresa para la cual yo trabajo, quiere salir del cigarrillo de combustión, ir hacia productos libres de humo. Hay varias opciones de esos productos libres de humo, no solo de parte de Philip Morris, puede ser el cigarrillo electrónico, el tabaco calentado o los pouches de nicotina o las bolsitas de nicotina. Para dar una idea y algo creo que muy ejemplificador de lo que viene a continuación es que estos productos, en el caso de Brasil y Argentina, están prohibidos, son legales en más de 90 países del mundo, estos productos, y todos sabemos que cuando tenemos alta demanda de un bien que es legal, pero en un lugar lo prohíben, se genera un mercado negro, ¿no? Y obviamente ese mercado negro es rápidamente ocupado por estas organizaciones criminales y delictivas, y eso no es ni más ni menos que lo que pasó en Brasil, lo que les decía, célula terrorista de Hezbollah, encontró como fuente de financiación para llevar adelante sus operaciones a lo largo y ancho de todo el mundo el contrabando de cigarrillos electrónicos desde el Paraguay, utilizando las mismas rutas y los mismos proveedores del cigarrillo de combustión, y llevó adelante una operación fabulosa de financiación que pudo ser desmantelada luego de muchos años de investigación por parte de la policía y de la aduana brasilera, con algunos datos muy relevantes, ¿no? Les digo, mismos proveedores, cartés y asociados, mismas rutas, misma convergencia con el PCC es el encargado de contrabandear cigarrillos de combustión al Brasil, hicieron esta misma ruta para los cigarrillos electrónicos, y lo que es acá altamente alarmante, obviamente, en este modo de convergencia, es que el jefe de la operación en Brasil era un personaje conocido como Jonathan, o el jefe, que se llama Mahdi Akil Helbawi, nombre muy complejo y que nos puede decir muy poco, si no fuera que este sujeto es el hijo de Akil Rada, que obviamente, para quienes no lo conocen, como Moshe Rabani, que les dije antes, es uno de los autores del atentado a la AMIA en la Argentina. Es decir, que el hijo de uno de los autores del atentado a la AMIA en la Argentina lideraba una célula terrorista en Brasil que se financiaba con el comercio ilegal de cigarrillos electrónicos. Y ahora llegamos ya a la última parte de la presentación, donde quiero de alguna manera exponer algunos de los desafíos actuales
a los que nos enfrentamos, no solo desde el comercio ilegal de cigarrillos, sino de todos los comercios ilegales. Y esto es la Deep Web, la Dark Web, o alguno de los servidores más conocidos, puede ser Tor. Estas redes que a través, obviamente, de VPNs permiten prácticamente hacer imposible el rastreo de dónde están alojadas y de quién se conecta y quién llega a ellos. Permite el comercio desde droga hasta personas, armas, y lo que a uno se le pueda llegar a ocurrir. Sucede en esa Deep Web y en esa Dark Web. Tenemos el surgimiento y crecimiento constante de las criptomonedas, que también se ve dificultad, esa trazabilidad y esa dispersión que se hace de aquello que circula directamente en los entornos digitales, y las ganancias, como hoy las llevan adelante y las diversifican a través de las criptomonedas. Tenemos las plataformas sociales que se han transformado en muchos casos, como Telegram, Instagram, en plataformas de comercialización de todos productos, bienes ilegales. No tienen trazabilidad. Muchas de las empresas que están detrás de estas plataformas sociales no colaboran con los sistemas de justicia para aportar datos, para poder congelar cuentas, para poder preservar evidencia o para dar la trazabilidad desde dónde se están conectando. Y también tenemos los marketplaces, que afectan gravemente a los mercados legales, y desde donde se comercializa cualquier tipo de ilegalidad. Y nuevamente tenemos empresas privadas que no cooperan con el Estado y que no cooperan con sus colegas privados, protegiendo las marcas y dando cuenta de que solo se ofrezcan productos legales en los canales de venta autorizados. Pero a todos estos desafíos, obviamente que tenemos herramientas para poder abordarlos y para poder investigarlos y para poder tratar de neutralizarlos en la máxima medida posible, y la inteligencia artificial es una herramienta indispensable para esto, bien utilizada, y bien diseñados los software que nos permitan identificar dentro de todas las redes sociales la aparición de productos ilegales, de productos con falsificación marcaria. Eh, lo hemos visto cuando estuvimos allí en la 10ª conferencia de ALAC en Guatemala, una exposición muy interesante de un privado que presentó un software que tiene diseñado, y lo vimos todos en vivo utilizando nuestro WhatsApp, instalado en WhatsApp, pudiendo identificar un producto mediante una simple foto, sabiendo si era ilegal o no era ilegal, y pudiendo hasta determinar el origen del mismo. Después tenemos una convención internacional muy importante, que es la Convención de Budapest contra el cibercrimen, de la que participan más de 120 países. Esto es cooperación internacional directa, 24/7 online, donde los estados pueden cooperar de forma directa, intercambiando evidencia, preservando evidencia, intercambiando información, sin toda la parafernalia y burocracia que generan nuestros sistemas de justicia a través de los exhortos internacionales, las cartas de rogatorio y demás. Bueno, esto es espectacular, es online, 24/7, el intercambio de información. En vivo podemos estar viendo una violación, un intento de suicidio, y si el país colabora dentro de la red de la Convención de Budapest, se puede recibir el alerta y se puede detener estas dos situaciones ejemplificadoras que les estoy dando. Y después tenemos también la tecnología blockchain, que nos permite dar la trazabilidad a todos los instrumentos que circulan en vía digital. Esto es fundamental para ser aplicado por parte de los gobiernos, para poder dar transparencia a todos los trámites gubernamentales y a todos los procesos de licitación, donde suele haber generalmente mucha tentación para la corrupción, ¿no? Pero bueno, obviamente que esto es un avance tecnológico abrumador que hemos vivido en el último tiempo. Muchos nos hemos tenido que acostumbrar, y hoy podemos gozar, en este caso, de ese avance tecnológico, teniendo esta conversación a miles de kilómetros de distancia en tiempo real, que antes no la podíamos hacer. Pero obviamente que esto lo que nos demostró y lo que nos pone a prueba, cómo tanto corporaciones privadas como entidades gubernamentales, es que se volvieron obsoletos nuestros mecanismos de toma de decisión. Hoy los delincuentes, el crimen organizado, el terrorismo, decide en cuestión de segundos. Se interconecta por estas plataformas
y toman decisiones de manera inmediata. Las decisiones de nuestros gobiernos democráticos, los procesos de toma de decisión de nuestros gobiernos democráticos, los procesos de decisión de las grandes corporaciones legales son lentos, son obsoletos, hoy ya no funcionan más. Hoy en modificar un artículo de un código penal podemos llegar a tardar, como lo vimos ejemplificado en ALAC, hasta 10 años en modificar una legislación que está mal redactada, que permite que se infrinja la ley, y podemos tardar 10 años, con lo cual tenemos que ser conscientes que a esa obsolescencia que tiene nuestro sistema democrático en la toma de decisiones y también en el sector privado, tenemos un creciente descontento por parte de la sociedad y cada vez una decreciente participación. Y esto nos tiene que interpelar porque donde hay menos participación social dentro de la democracia hay más presencia del crimen organizado. Esa gente descontenta que no quiere participar es cooptada por el crimen organizado. Entonces creo que en conjunto, público-privado, tenemos que plantearnos seriamente el desafío de sustituir los mecanismos de decisión que hoy tenemos por otros que sean más ágiles, más dinámicos, más adaptativos a los tiempos que corren, con la transparencia necesaria, obviamente, la participación y la representatividad que es necesario tener para preservar nuestro sistema democrático. Pero lo tenemos que hacer. Hoy no podemos permitirnos tomas de decisiones tan lentas, porque ya lo vimos, les mostré el caso de Chile, en un año se duplicó el crimen organizado, se duplicó el comercio ilegal de cigarrillos, y eso significa menos trabajo, eso significa destrucción moral y social, eso significa aumento y más presencia del crimen organizado y sustitución del Estado. Por eso es necesario, obviamente, llevar adelante políticas públicas que sean ágiles, que sean rápidas. Yo les ejemplifico algunas que se han llevado adelante en Argentina que creo muy valiosas, muchas de las cuales cuando fui funcionario público consideraba que no eran probablemente las más adecuadas para implementar, pero hoy en perspectiva entiendo que a situaciones excepcionales hay que tomar decisiones excepcionales, hay que llevar adelante una lucha frontal y directa contra el crimen, no hay que dejarse vencer por la anomia de muchas de las instituciones y hay que sí focalizar y saber individualizar dónde llevar adelante los planes. Y ahora algunas experiencias también exitosas de cooperación público-privada que se pueden llevar adelante, como en el caso que llevamos adelante de Philip Morris con la Gendarmería Argentina. Philip Morris tenía un programa a nivel internacional que se llamaba Impact. Participaron entidades de 74 países del mundo, se llevó adelante un concurso internacional con jurado internacional y lo ganó ese concurso la Gendarmería Argentina y se pudo construir un edificio justamente en la triple frontera para que las autoridades de las fuerzas de seguridad de Paraguay, de Brasil y de Argentina puedan trabajar en conjunto produciendo inteligencia criminal para poder detectar el accionar del crimen organizado y el terrorismo. Sin este edificio que se donó por parte de Philip Morris, hoy las tres fuerzas de seguridad de los tres países trabajarían de manera desconectada y no estarían aunando esfuerzos para mitigar el accionar del crimen organizado. También se llevó adelante algo que fue inédito en el año 2017, fue la primera vez que se hizo, que se lanzó una mesa nacional antipiratería, donde se unieron sectores productivos, se unió las distintas cámaras empresariales, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, la Unión Industrial Argentina, con representantes del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Justicia, de la aduana, y los sectores productivos lo que hacían era básicamente plantear sus necesidades, plantear cuáles eran aquellas acciones que estaban viendo que sucedían en perjuicio de sus marcas, de sus productos, y desde el sector público se le ofrecía ya sea la conexión con el sistema de justicia para impulsar la denuncia, para impulsar la investigación, o la adecuada cobertura para evitar esos riesgos. Eso se está replicando hoy en día con un programa ya de seguridad productiva, nuevamente segmentado por sector productivo, donde se atiende, por ejemplo, en Argentina hemos sufrido durante mucho tiempo bloqueos a plantas por parte de gremios, cortes de ruta que impiden la comercialización de productos. Entonces, se llevan estas preocupaciones a esa mesa
donde se coordina por parte de las máximas autoridades, les estoy hablando de los ministerios de Seguridad, de Economía, de Aduana, las máximas autoridades de las agencias de recaudación de impuestos, y se trabajan en soluciones concretas para cada sector productivo. Otra cosa que tiene mucho éxito y nos ha dado excelentes resultados es capacitar de forma directa a las autoridades y a las fuerzas de seguridad en la temática justamente que nos atañe, en cómo identificar productos falsos, en cómo identificar la falsificación marcaria, en cómo alertar sobre ciertas prácticas de contrabando, en cómo alertar la presencia de algún producto que apareció en otra parte del continente vinculado a una organización criminal o terrorista y que aparece en nuestro país. Tenemos que aprovechar el poder que tienen y la presencia que tienen territorial nuestras empresas, porque tenemos información y capilaridad en prácticamente todos los países del mundo. Philip Morris está presente en más de 180 países del mundo. Entonces, tenemos información sobre prácticas de comercio ilegal en distintos países que podemos ver replicadas aquí, que podemos alertar a las autoridades, capacitarlas para evitar que se reproduzcan en nuestros territorios. Entonces, esto sí, yo los invito a todos a replicar capacitación constante y permanente a todas las autoridades y a todos los funcionarios públicos que combaten el crimen y el delito. Yo viajo por todo el país, todo el tiempo, llevando adelante estas capacitaciones. De hecho, mañana estoy viajando a una de las provincias de Argentina, Tucumán. La semana pasada estuve en otra, en Chaco, y así todas las semanas, buscando puntualmente aquellas fuerzas de seguridad que llevan adelante la prevención. Y después está la cooperación público-privada, que, bueno, ya lo dijo Muriel, lo dije yo varias veces, algunos de ustedes capaz que participaron del 10º encuentro de ALAC, que tuvo lugar allí en Guatemala. ALAC es una alianza latinoamericana anticontrabando, la integra el sector privado y comparte siempre con el sector público de cada uno de los países de nuestra región distintas temáticas, mesas, donde obviamente acercamos propuestas, ideas y preocupaciones para poder trabajarlas en conjunto. Tracit es otra alianza internacional del combate criminal organizado, más focalizado a todo el tema aduanero. Algo sumamente importante es mirar la red iberoamericana de ministerios públicos. Allí están reunidos los representantes de los ministerios públicos de cada uno de los países de nuestra región. Los fiscales son los que investigan los delitos. Tenemos que trabajar con ellos en el intercambio de información, en la persecución penal. Después hay una nueva estrategia auspiciada por la OEA a nivel continental, que es la estrategia Triángulos, que une de nuevo sector público-privado para poder obtener información que sea pública de todas las prácticas de comercio ilícito que están sucediendo en la región y que podamos entre todos ver qué es lo que está pasando en distintos países y cómo está evolucionando el crimen y cómo podemos además acercar propuestas nuevamente para poder combatir esto. Y para mostrarles un ejemplo de cómo repercuten esas políticas públicas y privadas y cómo pueden impactar en nuestra calidad de vida, el dato simbólico de la Argentina, que después de 1 año y medio de un cambio real en decisión política y en la aplicación de políticas públicas, Argentina ha mejorado su calificación a nivel mundial en seguridad, pasando a ser el país más seguro de la región, después de no haberlo sido por muchos años. Y nuevamente esto es esta unión y esta cooperación público-privada de la que tanto machacamos y tanto repercutimos que hay que hacer. Pero de nuevo, lo que les quise traer son ejemplos concretos de políticas públicas y privadas que se implementaron y que rápidamente tienen resultados positivos para nuestros países, para nuestras sociedades y para nuestros negocios, obviamente. Eso es todo de mi parte en cuanto a la exposición. Obviamente que quedo abierto al diálogo con ustedes si así lo desean. Allí pueden tener mis datos por si alguno quiere contactarme en algún momento, quiere ampliar algo de esto. Con gusto quedo a su entera disposición y nuevamente agradecer enormemente a Muriel, a todas las autoridades de la CODECOF y de la FECAICA por esta tan gentil participación e invitación y obviamente a quienes nos acompañaron en este rato y en esta charla. Así que ahora dejo de compartir para abrir el juego a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juanjo. Creo yo que
muy acertada y creo tuviste la oportunidad de ampliar bastantes temas que en el evento de ALAC por la premura del tiempo, el espacio era muy corto, pero creo que tal vez para mí sería una de las preguntas que te haría muy puntual y seguramente es regresar a tu análisis con esto, que tal vez sería cuál consideras que ha sido el hallazgo más alarmante de esta investigación que realizaste sobre esta relación entre el comercio ilícito y el terrorismo como tal en América Latina. Muy puntual, ¿cuál fue lo que más te alarmó en este análisis que realizaste? Lo que más me alarmó es advertir que están presentes cruzando la calle. Los tenemos entre nosotros. Los tenemos acá día a día sin darnos cuenta. Hay vecinos nuestros que pueden ser parte de esta organización criminal lavando activos y ese lavado de activos financiar estas actividades terroristas. De nuevo, lo que pasó en Brasil, tenemos al hijo de uno de los tipos que llevó adelante el atentado más espantoso que sufrió la Argentina, que después de los atentados de las Torres Gemelas, son los atentados más importantes que hubo a nivel americano, ¿no? En todo el continente. Y están acá, están entre nosotros. Y los vemos de nuevo, presentándose elecciones, presentándose y financiando campañas de partidos políticos. La verdad que la presencia tan cercana, la cotidianeidad, es lo que más me alarma, ¿no? Que en muchos casos hasta yo veo que gran parte del entramado social ha familiarizado esa convivencia, que lo vemos mucho sobre todo en zonas de frontera, ¿no? Donde está familiarizada esta presencia permanente de lo ilegal y donde uno se asombra cuando ve algo legal. Muchas veces lo decimos de manera risueña para no llorar, ¿no? Pero hay veces que viajamos a ciertas regiones donde decimos la excepción es la legalidad. Y eso creo que es alarmante. Tenemos hoy regiones en nuestro continente donde la excepción es la legalidad. Y yo me quedo con eso, como lo alarmante. Buenísimo. Y una última, tal vez de mi parte, sería dentro de la estadística o de ese dato que presentabas en relación al cambio y el incremento en algunos países por el tema propiamente regulatorio. O sea, Sí. creo yo que hemos estado escuchando mucho en relación a que pues el tema del tabaco, una modificación en el tema de impuesto, el aumento, Ujú. esto en lugar de persuadir y minimizar el tema de la gestión de como tal de contener el contrabando, tu percepción a como lo hemos visto, el aumento en la creación de un impuesto mayor al que hay a la fecha puede impactar mucho más en el tema del comercio ilícito, o sea, aumentarlo, ¿verdad? Te lo afirmo, va a suceder. Donde aumentes impuestos por fuera del límite razonable. A ver, todos estamos de acuerdo que un producto que tiene efectos negativos en la salud tiene que tener una tasa impositiva razonable. Ahora, cuando superamos ese umbral de lo razonable, no tengas dudas que eso va a volcarse al ilícito. Es automático, pero como en el cigarrillo, te digo en otros productos, donde vos el apetito recaudatorio del Estado lo querés volcar a aumentos impositivos para tratar de recaudar de esa manera más, porque no haces lo que tenés que hacer para recaudar lo que corresponde, vas a llevar y a incrementar el volumen del mercado ilícito y vas a terminar recaudando menos. Que en definitiva es lo que pasó en todos los países y de nuevo, a veces nos cuesta ver los ejemplos claros, ¿no? Lo que pasó en todos los países que aumentaron impuestos, el caso puntual de los cigarrillos, se volcó al mercado ilícito y ahí creo que Luis se está preguntando qué otros productos, ¿no? Son de alto impuesto, eh, ¿no? Productos Dice son Luis, de pone alto acá, interés. ajá, cómo la población puede apoyar en esfuerzos contra el comercio ilícito vinculado con las grandes estructuras criminales. Bien. ¿Cómo puede la población apoyar? A ver, la primera medida es tratar de no comprar producto ilícito, Claro, obviamente. Es la primera medida que tenemos que tomar todos, tratar de evitar eso. Ahora, yo tampoco vivo en un tupper, no vivo en una cápsula de cristal y sé que hay mucha
población de nuestros países que, de nuevo, carece, y ya lo vimos en los indicadores, de posibilidades económicas de adquirir productos legales. Ahora, aquellos que tenemos la posibilidad de adquirir productos legales, hagámoslo. No compremos por ahorrarnos 5 pesos la cartera falsificada o la zapatilla falsificada por querer aparentar tener algo que no nos da el cuero para tener, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Hacer lo que corresponde y nosotros no infringir la ley. Segundo, concientizar. Tenemos que concientizar desde la educación. Es el punto clave inicial de todo. Si nosotros no empezamos a educar a nuestros niños en los riesgos que implica el comercio ilegal, todos se familiarizan con el comercio ilegal. En una época eran los CDs. Queríamos ver una película, la película no llegaba por problema de importación y aparecía el CD trucho y la gente iba a comprar el CD trucho para poder ver la CD, DVD, lo que fuere. Después una camiseta de fútbol. Claro. Hoy vemos que toda la población de cualquier edad tiene camiseta de fútbol. No, no está bien eso. Hace 20 años nadie tenía la camiseta de fútbol, solo cuando salía campeón te la comprabas y era una para toda la vida. Bueno, eh, tenemos que ser conscientes de que hay que educar en comprar legal, en las consecuencias de la ilegalidad, no solo las consecuencias de violencia que vimos, sino la pérdida de trabajo, la destrucción de la capacidad productiva, la destrucción del pequeño comercio. Lo vemos con los manteros en todo, a ver, lo vemos en Europa, en cualquier parte del mundo, ¿no? Vemos los manteros que se ponen adelante un comercio legal y el comercio legal tiene que bajar la persiana, porque no puede competir contra el que no paga impuestos. Entonces, no, desde la sociedad civil tenemos un montón de cosas para hacer. Comprar legal, educar a nuestros hijos y hacer fuerza para que los políticos que nos representan incluyan dentro de los programas de gobierno la educación sobre la legalidad desde temprana edad. Y obviamente tenemos que participar activamente, eso es lo que yo les comentaba, ¿no? La obsolescencia en la toma de decisiones, pero la baja participación en política, en la toma de decisiones. Bueno, tenemos que participar activamente en las elecciones, activamente en los debates, para que el lugar no lo ocupen otros. Hay una máxima que aplican los mismos políticos, que es el lugar que yo no ocupo, el lugar que ocupa alguien que se va a quedar con lo mío. Y acá es así, si nosotros no ocupamos los lugares que nos corresponden, los lugares por los que peleamos tanto tiempo, ¿no? Porque nuestras sociedades han sufrido mucho la ausencia de democracia y muchos de nuestros antepasados han dejado su vida por eso y han sido perseguidos por la lucha por la libertad. Si hoy bajamos esas banderas, no tengan dudas que las van a tomar los representantes de las entidades criminales, sin lugar a dudas. Gracias. Eh, Después A ver, tenemos ahí, creo que hay algo, sí, una pregunta más, ¿no? sí. Buenas tardes. Dice, ¿cuáles son los productos que se han detectado que han ingresado de manera anómala al país y cuáles son los productos que han falsificado que puedan afectar la salud de los guatemaltecos? Entendería que la Eh, pregunta va más orientada hacia Guatemala. sí, Eh, pero la conecto con lo que Luis Dale. preguntó justo Ujú. antes, que Luis dice que otros productos son de alto interés a las estructuras criminales. A ver, tanto a Wendy como a Luis, nuevamente, las entidades terroristas y criminales buscan el producto que les deje mayor margen de ganancia y menor riesgo. Hoy es el cigarrillo, mañana van a ser los productos farmacéuticos, pasado las cubiertas para los autos, los licores, frutas y verduras. A ver, ahora tenemos una crisis de contrabando de huevo de gallina en Argentina. Están ingresando toneladas de huevo de gallina desde el Paraguay a la Argentina. Crisis gravísima, una cuestión sanitaria. Esos huevos no sabemos si están libres de enfermedades que pueden ocasionar la muerte cuando es consumida por el ser humano. Nuevamente, cualquier producto que deje alto margen de ganancia y que tenga bajo riesgo va a ser utilizado por el crimen organizado. No sé, Muriel, si vos de Guatemala le querés proporcionar a Wendy algún dato específico que tengas, algún producto de alto comercio, pero mi respuesta es así, esto va a ir mutando de acuerdo a la ganancia que les vaya dejando. Y claro, y esto se convierte precisamente en el tema de la demanda, porque Ujú. sabemos que todos los productos, pues obviamente que están eh, enlatados, todo lo que es ya procesado es muy común que esté ingresando del lado mexicano hacia Guatemala. Y es interesante porque nosotros hemos estado luchando bastante con los aspectos sanitarios, precisamente por lo que vos mencionas, el tema de
lo que es el sector avícola. Para nosotros como país hemos estado bajo una condición en la cual mantenemos un control estricto en relación a la producción nacional para que esté libre de enfermedades como la gripe aviar. Eso es un Claro, elemento que si permitimos el ingreso de un ave o de hecho de producto mezclado digámoslo, de México hacia Guatemala, pues ponemos en riesgo la producción nacional y ahí tenemos que sacrificar todo un acto completo para poder de alguna forma limpiar. Eso es muy común también en la parte del sector porcino, pero claro. dentro y sumando a lo que hemos venido hablando de los mecanismos que utiliza la misma dinámica de estas estructuras, es que hemos empezado a identificar, o la misma institución ha empezado a identificar casos en los cuales a través de medicamentos falsificados se está ingresando droga. O sea, ese es otro Ok. de los elementos que están empezando a utilizar, diversificándose en productos para enfermedades paliativas y no están ingresando de una forma regulada y están transitando, porque pueden ser productos que se estén falsificando aquí mismo en Guatemala y que están circulando de departamento a departamento y contienen obviamente el reactivo de droga. Entonces, esos son datos que al final no sabemos también qué otros productos, porque es muy común ver en todas las redes sociales productos que son dietarios, productos que vienen para el tema de algún tratamiento específico, y ahí encontramos esa mutación en la cual pues la falsificación se convierte en la ventana de oportunidad del contrabandista, del falsificador precisamente el que esté vinculado al tema de de otra índole en el crimen organizado. Les pongo un ejemplo clarito de algo que viví en persona hace exactamente un mes y 3 días. El 13 de junio, eh, después de casi 10 años de investigación, logramos detectar eh, una imprenta donde se, obviamente, imprimían, valga la redundancia, las cajetillas de cigarrillos falsas de distintas marcas. Dentro de la misma imprenta se imprimían también las cajas de medicación falsa. El mismo proveedor para el comercio ilegal de cigarrillos, el mismo proveedor para el comercio ilegal de productos farmacéuticos. Con lo cual, de nuevo, esta convergencia, ¿no? Se unen en pos de un negocio, son economías criminales, tienen su división de logística, tienen su división de marketing, tienen su división de legales, solo que deciden mucho más rápido que nosotros y mucho más rápido que los gobiernos. La decisión es inmediata, es ágil. Nosotros tenemos que, de nuevo, preservando nuestros procesos democráticos, tener decisiones más rápidas. Nos estamos quedando atrás en todo. Los cambios legislativos son demasiado lentos para la velocidad en la que suceden los acontecimientos. Y sin perder la protección de la división de poderes y de la representatividad, tenemos que, de nuevo, entre todos, pensar de qué manera podemos lograr la toma de decisiones más rápidas. Ahora se está dando, por ejemplo, algo que no está vinculado directamente con esto, pero lo que está sucediendo con las imágenes de explotación sexual infantil, ¿no? Hoy se están diseñando imágenes de explotación sexual infantil con inteligencia artificial y se utilizan a veces rostros sin el resto del cuerpo de reales, de niños, y se los completa con diseños llevados adelante por inteligencia artificial. Bueno, no está tipificado en gran parte de los países de nuestra región que esto es un delito, que esto es justamente la tenencia, comercialización, difusión de imágenes de explotación sexual infantil. Tenemos que reaccionar. Esto es un delito, claramente. Claramente es un delito. Tiene la misma implicancia, es la reproducción de una imagen de explotación sexual infantil. Imaginémonos cómo estamos de lento frente a esto. Hoy gran parte, si ustedes hablan con sus legisladores, no lo están ni pensando, no lo tienen ni en agenda. Y esto es una realidad que afecta a gran parte de nuestros niños y aquellos que tienen niños en edad escolar habrán tenido y adolescentes habrán tenido novedades y noticias de entre amigos que se tunean o modifican fotos y le ponen contenido sexual a esas fotos. Esto está pasando y no estamos reaccionando. Y lo mismo, Sí. un ejemplo, ¿te acordás, Muriel? El ejemplo que nos habían contado de la sustancia que había pasado
eh, ¿quién lo había contado? Que no habían redactado mal el nombre de la sustancia tóxica que componía una droga y hace 10 años que no habían podido modificar la redacción de eso y hoy toda la droga sintética de ese país no recibía ningún tipo de penalidad porque habían redactado mal el artículo del Código Penal y no lo habían cambiado en 10 años. 10 años para cambiar un artículo del Código Penal. Eh, no podemos hoy darle esa ventaja al crimen organizado desde ya. Claro. Bueno, para ir terminando, tal vez solo te pediría, Juanjo, qué llamado podríamos hacer el día de hoy a los gobiernos, al sector empresarial como tal y a la sociedad civil para enfrentar obviamente este problema con una visión más integrada y preventiva. El llamado es a la acción, el llamado es a la conciencia, el llamado es a romper de alguna manera el silencio, ¿no? Yo hoy sigo convencido de que somos muchísimos más los buenos, pero estamos callados, no reaccionamos, no reclamamos. De nuevo, naturalizamos la ilegalidad a cada paso. Naturalizamos que en una esquina se vendan camisetas falsificadas, que en un almacén se venda cerveza, pan de otro país. Lo naturalizamos y muchas veces hasta nos encontramos con gente conocida, familiar nuestro, los compra, que lo tienen. Y no lo estamos señalando como antes se señalaba, ¿no? Y ese llamado vuelve a lo mismo que alguna vez lo conversamos, que es la educación. Hoy tenemos, para mí, el mayor reclamo que tenemos que hacer, la mayor manifestación y la mayor presencia es dentro del sistema educativo. Tenemos que involucrarnos en el sistema educativo para que desde chicos se instruya a los niños en formación cívica, como se llame la materia en cada uno de los países, de nuevo, la enorme complejidad que tiene la familiarización de lo ilícito, del mercado ilícito, del comercio ilícito, y sacarnos un poco la vergüenza, ¿no? De pelear de alguna manera por lo privado, de pelear por el comercio, de pelear por la ganancia. Eh, tenemos que lograr permear en la educación para demostrar que ese es el camino, ese es el camino en el que se edificaron nuestros países, nuestra democracia, el comercio legal. El comercio legal es lo que nos permite disfrutar de educación, de salud, de medios de comunicación, de transporte. Todo el resto es destructivo. Todo el resto va a contramano y los ejemplos están a la vista. Los países con menos comercio legal son los países más desarrollados del mundo. No hay mucha, en eso no hay, digamos, no hay que inventar la rueda, ¿no? Pero yo hoy el llamado que haría es a despertar, a tomar conciencia de que están entre nosotros y a participar para modificar de entrada el sistema educativo o poder integrarnos en el sistema educativo. Yo creo que ahí está la base. De nuevo, es una apuesta a largo plazo, pero si no la hacemos vamos a perder definitivamente la batalla cultural, ¿no? Que es lo que hoy nos están ganando. Pues no me queda más que agradecerte, Juanjo, el apoyarnos en esta tarde acá con tu presentación. Definitivamente creo yo que basados en lo que hemos visto, en lo que hemos venido hablando, no solo ahorita, desde también previo al tema de ALAC, creo yo que el mensaje es claro. Hay que despertar, activarse y realmente tomar esto como una problemática no solo en los aspectos económicos, sino que en los aspectos de Social. seguridad, en aspectos sociales, que al Ujú. final todos tenemos una acción que generar, tanto como ciudadanos, también como representantes de alguna industria, pero también hacerlo reflectivo hacia las autoridades y creo que eso es bastante importante. Así que muchísimas gracias Efectivamente. nuevamente. Estamos en Gracias a contacto ustedes. y agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta sesión. Nuevamente estaremos promoviendo otro tipo de actividades basadas en el tema propiamente de comercio ilícito, así que los invitamos también a seguirnos acompañando en las siguientes actividades. Así que muchísimas gracias y que todos tengan muy feliz tarde. Muchas gracias, el honrado soy yo y nuevamente gracias Muriel, gracias a la Codecof y a la FECAICA por la gentileza
de darme este espacio y a los que nos acompañaron de nuevo, gracias y a su disposición para lo que precisen a futuro y deseoso de seguir participando. Gracias. Bueno, pues pasen ustedes una feliz tarde, feliz noche por allá en la Argentina, así que muchas gracias a todos Gracias. y que tengan una feliz tarde. Adiós. Muy amables. Chau, chau.